Bienvenidos a esta charla en el Nerdearla. Y en esta oportunidad les voy a estar hablando yo, Pato. Si no me conocen, yo soy la persona detrás de Free Range Testers. Soy un argentino que terminó por esas vicisitudes de la vida en Nueva Zelanda, trabajando como consultor privado en el área de QA y creando soluciones locochonas en las tierras kiwis. Y esta presentación que vamos a estar teniendo hoy se trata ni más ni menos que de eso, porque, como sabrán, tuvimos el auge de inteligencia artificial en todo el mundo, y este auge no es extraño a este país. Y en los últimos 2 años, 3 más o menos, estuve trabajando en programas con inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, el cual me dejó bastantes experiencias, reflexiones, podríamos decir, y curiosidades, porque cuando uno habla de IA, lo primero que puede pensar es, bueno, automation, código, cosas muy de punta en tecnología. Cuando lo cierto es que terminamos yendo a comprar tuppers, por ejemplo, como les voy a contar en un segundito, para poder testear las cosas que estábamos haciendo. Este, esta, esta charla se va a tratar de eso, se va a tratar de cómo fue que tuvimos que enfrentar un problema bastante particular, de un sistema súper particular, y cómo fue que pudimos realizar el testing y cómo tuvimos que dar un poquito marcha atrás con lo que es la ingeniería de software, la cosa programática, y volver al mindset de tester manual, si se quiere, para un montón de cosas. Vamos a empezar por contar qué fue lo que me encontré yo cuando me llamaron para este proyecto, ¿no? Era un proyecto que ya estaba iniciado, era un proyecto que el gobierno de Nueva Zelanda había prometido como una solución de punta, utilizando inteligencia artificial, para proteger las especies marítimas que hay acá en Nueva Zelanda. Delfines, orcas, demás pescadillos que hay, focas y demás cuestiones. El gobierno como que quería proteger esas especies y uno de sus proyectos insignia era este, que ya estaba en marcha, pero se habían encontrado con un par de problemitas en el camino y no estaba en el mejor momento cuando entré yo. Cuando a mí me llamaron, me dijeron, mira, tenemos un frontend, usamos automation con Playwright. Y yo dije, bueno, buenísimo, yo vengo hace años usando Playwright, hace años usando Cypress, Selenium, lo que quieras. Después me dijeron, mira, tenemos un proyecto que también está usando AlphaPose, que es un open source de inteligencia artificial que detecta poses humanas. Yo dije, ok, ¿cómo, cómo hacemos eso? Y después me tiraron, tenemos hardware, hay mucho hardware que vamos a tener que testear. Tenemos cámaras, tenemos servidores que vamos a instalar en barcos, tenemos antenas 4G que van a estar transmitiendo video. Yo dije, pero pará, yo nunca automaticé nada de esto. ¿Cómo automatizás eso? Y bueno, me encontré con esta situación casi nueva de cómo hacemos esto. Aparte, este proyecto, este ecosistema de cosas que estábamos usando, era pionero en el mundo. No existía en ningún lado y fuimos los primeros en implementarlo. Y lo primero que te viene a la mente es, ¿cómo testeas una inteligencia artificial? Sobre todo si venís con el background de automation, ¿no? Decís, ok, yo cuando automatizo estoy esperando un resultado. Hay un resultado esperado, obviamente. Con la inteligencia artificial eso no es tan fácil de predecir. Sobre todo si estamos hablando de inteligencias artificiales generativas, como es el caso de un chatbot, que es lo que estoy testeando en el cliente actual, o como es en el caso de cámaras que tienen que detectar poses, y por ahí tenés al tipito pescando y se cruzó una gaviota, ¿y cómo detecta eso? ¿Es actividad pesquera? ¿No es actividad pesquera? Bueno, eso lo vamos a ver en un segundo cuando les cuente cómo fue que tuvimos que pensar todo esto, porque involucró mucho experimentar con el hardware y con el software y con nosotros mismos plantándonos frente a la cámara. Volviendo un poquito al tema, este proyecto es algo que Nueva Zelanda venía anunciando hacía mucho tiempo. Había mucha presión por parte del público, digamos, de la sociedad, porque esto ya lo habían anunciado. Y vale aclarar que Nueva Zelanda se toma muy en serio la protección del patrimonio natural que tienen, pero muy en serio, ¿eh? De hecho, les cuento que hay un grillo, se llama la hueta acá en Nueva Zelanda, que si te llegan a agarrar pisando por accidente el grillo ese, tenés una multa de miles de dólares. Sin mencionar que si pasás por arriba con el auto un kiwi, el pajarito, la misma historia. Entonces, acá la naturaleza es como prioridad tope. Y este proyecto justamente se hacía para, ok, vos podés tener tu barco pesquero, pero hay una regulación del gobierno ahora que dice que tenés que instalar estas cámaras, estas placas, esta antena, y nosotros monitoreamos todo lo que hacemos en los mares de nuestro país. El proyecto este, de vuelta, era pionero en utilizar inteligencia artificial para monitorear actividad pesquera. Entonces, como que no teníamos un parámetro, decir, ok, a ver, ¿cómo hicieron esto en, no sé, Japón? Porque no existía en ningún lado. Y al momento de entrar, como les contaba,
yo era parte de un reset que se estaba haciendo al equipo, porque el equipo anterior, toda la gente anterior, medio que venía no dando la talla con lo que se había prometido. De hecho, el hardware que se planteó inicialmente estaba medio complicado también. Cuando nosotros llegamos, hicimos los cálculos de, ok, si transmitimos esta cantidad de gigabytes de video desde la antena 4G, ¿cuánto tardaría si tenemos un barco? Porque los barcos están semanas pescando. ¿Cuánto tardaría en transmitir todo el video? Nos dimos cuenta que los tiempos no daban por ningún lado y tuvimos que empezar a optimizar el sistema de formas inimaginables. Entonces, el cliente no estaba contento. El área de QA era algo que venía bastante flojo porque se venía dando información casi falsa, diríamos, al cliente. Y el cliente había perdido la confianza en QA, que es lo peor que te puede pasar en un proyecto de software, que el cliente o el proyecto pierda la confianza en lo que se está haciendo en QA. Estamos complicadísimos. Ahora, ¿cómo funciona este ecosistema de hardware que les comenté? ¿Cómo era el flujo de usuario, podríamos decir? Y acá se van a dar cuenta que ya empezamos a hablar de cosas extrañas. Teníamos que integrar un hardware especializado. Teníamos una cámara tipo domo, que tenía que ser una cámara especial, obviamente, porque son cámaras que iban a estar en alta mar por, como les dije anteriormente, semanas. O sea, sal, agua, lluvia, viento, todo lo que se te ocurra, tenían que aguantárselo. No solamente tenían que aguantárselo, sino que el domo tenía que estar protegido, tener una especie de película hidrofílica que saque las partículas de agua para que pueda filmar bien. Porque de las cámaras iba a depender prácticamente todo el resto. Teníamos un hardware también muy especializado en términos de placas, unas placas llamadas Yellowfin, que lo que hacían eran implementar la lógica de cómo detectábamos la pose y qué estábamos mandando o no a través de la antena. Y de vuelta, teníamos la antena 4G, todos los barcos iban a tener una antenita transmitiendo video, porque esas cámaras estaban filmando continuamente. Y vos te estarás preguntando, Pato, ¿estaban filmando continuamente, subiendo video en full resolución todo el tiempo a través de las antenas? No. Ahí es donde entraba todo el sistema del modelado que hacíamos de figuritas de palo, podríamos decir, con este open source llamado AlphaPose, que lo pueden encontrar en GitHub si quieren. De hecho, creo que se lo pueden clonar y probarlo en sus casas, que básicamente detectaba poses y mediante la detección de poses nosotros decíamos, ok, esta pose significa que están haciendo este tipo de pesca, entonces cuando te detecte eso, ahí sí subime los videos en alta resolución y mandalos para el ministerio para que la gente ahí pueda revisarlo. Porque todo esto apuntaba a que la gente que tiene sus barquitos no pesquen por accidente un delfín, por ejemplo. Están los delfines de Maui acá, que creo que quedan, no sé, 50 en todo el mundo, y es bastante grave que tenga justamente un impacto a la actividad pesquera sobre estos animales. Entonces, más allá de que el barquito pesquero denunciase que hicieron algo, porque la idea era que el sistema a vos te permitía decir, che, mirá, pesqué una orca, no sé, me equivoqué y pesqué una orca, hacías el informe y el ministerio recibía todo el video, el detalle, el día del evento, el lugar del evento, y ahí podían hacer acciones legales contra el barco. Y les dije la localización de dónde pasó el evento. Y esa es otra parte interesante que tenía el proyecto. Tenía lo que se conoce como geofencing. Si no están familiarizados con el geofencing, es una forma de delimitar geográficamente un área mediante GPS y ahí es donde ponemos foco o no programáticamente sobre qué es lo que queremos hacer. ¿Y por qué tenía esto el proyecto? Bueno, pues nosotros tenemos ya identificadas áreas donde están estos delfincitos súper simpáticos y es donde el proyecto tenía que hacer foco, ¿no? Si vos estás dentro del área de esta especie protegida, queremos prestar un poco más de atención a los videos y a la actividad pesquera que estás haciendo ahí. Entonces iban a recibir más footage, ¿no? Más montaje de la actividad pesquera que se hacía ahí. ¿Y cómo testeas geofencing, no? Pues yo claramente eh, con Playwright no vas a testear que el barco puede justamente dar vueltas por el mar del Pacífico y que vos podés ver exactamente en tiempo real dónde está o si se metió dentro de un área delimitada. Por eso tuvimos que hacer cosas bastante extrañas, que en un segundito les voy a contar, sumadas a otras cosas extrañas que tuvimos que hacer para testear el hardware. Pues de vuelta, teníamos cámaras, teníamos placas, teníamos antenas. ¿Cómo testeamos todo eso? ¿Se automatiza? ¿No se automatiza? Y arriba de todo eso, teníamos un modelo de detección de pose. ¿Cómo testeamos eso? Esa es otra interrogante que no estábamos sabiendo dilucidar y que tuvimos que experimentar bastante para saber cómo hacerlo. El modelo que estábamos entrenando, aparte, tenía que
estar entrenado con actividad real. No podíamos simplemente valernos de nosotros, que es algo que hicimos, en el laboratorio, porque teníamos que tener todo este setup ahí, pasándonos una pelota de rugby. Ese era el modelo original para ver que los FPS y la resolución permitiesen distinguir la pelota de rugby, de la misma manera que el ministerio iba a tener que distinguir los peces que se estaban pescando. Entonces, todo esto fue uno de los primeros desafíos que tuvimos. ¿Cómo testeamos el hardware? Tenemos un hardware súper específico. Olvídate de Playwright, olvídate de todo lo que sepas de automation y volvé un poco a las raíces del testing manual. ¿Qué es lo importante? Pensar fuera de lo que son los requerimientos, si es que hay requerimientos. ¿Cómo hacemos que esto aporte valor al negocio? Esos fueron los primeros interrogantes que tuvimos y lo que nos ayudó a tener ese primer contacto con un set de pruebas, por ejemplo, para probar la detección de pose en el contexto particular que teníamos nosotros, que era un barco pesquero. Ahora, teníamos que hacer varias cosas para que esto salga bien. Lo primero era simular el contexto, ¿no? Este hardware iba a estar en barcos, barcos todos diferentes, iba a estar en alta mar quizás por semanas, quizás por un mes, iba a estar en condiciones climáticas complicadas, les puedo asegurar que el mar de Nueva Zelanda es complicado, iba a tener que comportarse de la misma manera o de una forma aceptable, con sol, con lluvia, con viento, con lo que se te ocurra, con nieve incluso, íbamos a tener que ser capaces de responder con video de calidad que al ministerio le permitiese distinguir eso. Entonces, lo primero que hicimos fue construir un setup en nuestro escritorio, literalmente. Yo tenía un escritorio con las cámaras, la placa, un monitor, ahí íbamos viendo qué pasaba, me filmaba a mí, veía que me detectaba, pero eso no era suficiente, porque no estábamos simulando las condiciones del mar. Y ahí fue que se nos ocurrió, y fíjense cómo esto va de vuelta al testing manual y a pensar de forma medio artesanal, digamos. Nos tuvimos que pegar una escapada acá a un lugar donde se compran tuppers y cosas, para comprar una cajita de plástico lo suficientemente grande, meterle un difusor que genere humedad adentro, le pusimos un detector de humedad y de temperatura adentro para justamente medir cómo se comportaba la cámara y la placa, que en algún momento tuvimos problemas de que recalentaba mucho, y así fuimos haciendo como mímica de lo que te encontrabas en el mar, lo mejor que pudimos, ¿no? Porque eso no seguía siendo suficiente, pero nos ayudó a entender cómo la placa se podía recalentar, cómo podíamos ir tuneando los parámetros que estamos utilizando para la placa esta Yellowfin, las cámaras y la antena para que no tuviese problemas de temperatura, para que subiese video de la mejor calidad posible y que los FPS fuesen algo que se ajustaban a lo que estábamos prometiendo al gobierno. De vuelta, este era el gobierno que decían, muchachos, necesitamos tener esto listo para tal fecha y no podemos dar marcha atrás. Aparte necesitábamos entrenar el modelo. Teníamos este modelo. ¿Y cómo hacemos para entrenarlo? Yo no tengo un barco, no tengo un barco que pueda sacar acá con todo esto instalado y podamos probarlo. Al principio, como les contaba, éramos dos personas tirándonos una pelota de rugby para ver que justamente los FPS nos permitiesen distinguir la pelota yendo de un lado a otro. Pero eso no era suficiente. Entonces tuvimos que dar plan a la siguiente fase, que era contactar amigos pescadores. De vuelta, fíjense cómo va de vuelta a lo artesanal, digamos, a lo humano, algo que es tan de tecnología de punta. Tuvimos que contactar pescadores con sus barcos pesqueros y decirles, che, vamos a hacer un piloto. Y todo esto llevó una cuestión aparte que fue la cuestión legal, ¿no? Porque nosotros estábamos haciendo un piloto, tuvimos que hacer un contrato legal por el cual ellos se hacían responsables de sus cosas y el gobierno no podía ver nada de esas imágenes que nosotros estábamos haciendo para el piloto. Y así fue que probamos varias veces cómo justamente un barco real, con actividad pesquera real, se comportaba con todo este hardware. Y cómo nuestro modelo, justamente entrenado con este video que estamos obteniendo de estos pesqueros, iba mejorando en los procesos de distinguir las poses de pesca. Y el geofencing también lo pudimos probar finalmente con los barcos piloto, porque anteriormente, y no les miento, geofencing lo probamos agarrando el GPS en un auto y dando vueltas por Wellington. Nos pusimos a dar vueltas y después ver justamente que el recorrido estaba reflejado en el software que estábamos proveyendo al ministerio. Entonces, ¿qué teníamos acá? Teníamos un buen par de variables en nuestra ecuación. Teníamos política por un lado, porque había mucha presión política para que esto salga bien y que salga a tiempo sobre todo.
De hecho, en algún momento se nos dijo, si te llegan a llamar del diario, de las noticias, vos no podés hablar. Dije, ok, pero yo quería automatizar en Playwright nada más, hermano, ¿por qué me metí en esto? Eh, y teníamos también ecología y testing. Son todas cosas que cuando vos las pensás decís, ¿cómo pueden ir juntas, no? Tuvimos que preparar este modelo, preparar un setup, un laboratorio en la oficina. Tuvimos que sacar a pasear un GPS en auto por la ciudad de Wellington y Christchurch en el sur. Tuvimos que contactar amigos pescadores. No solo eso, sino que una vez que tuvimos montaje real, tuvimos que llamar a la empresa o a la entidad que se encargaba justamente de revisar este montaje una vez ya se subía al gobierno. Tuvieron que venir en unos monitores especiales súper grandotes y anchos, tenían que revisar el montaje y decir, mira, en este video no se distingue qué especie es, entonces no me está sirviendo. Y teníamos que ir tuneando en base a este feedback que estábamos obteniendo todo el tiempo del usuario final, que en este caso era esta entidad que revisaba. O quizás los FPS no eran suficientes, porque podía haber casos, y de vuelta, había casos súper raros, casos en los que un pescador agarraba una especie que no estaba permitida y la escondía o la tiraba rápido, y por los FPS vos no podías distinguir. Entonces después no puedes iniciar acciones legales porque no se distingue, o sea, no te sirve como prueba. Y después teníamos edge cases súper raros. O sea, ¿qué pasa si la actividad pesquera es interrumpida, por ejemplo, por una gaviota? ¿O qué pasa si la gaviota aparece encubierta? Nosotros teníamos horas y horas en las que no pasaba absolutamente nada del barquito navegando, que en teoría no iba a estar subiendo a ningún footage, a ningún lado, en alta resolución, porque imagínate el costo que eso podía tener, y que estaba grabando en un FPS y la calidad más baja posible. Pero apareció una gaviota y por ahí el modelo se volvía loco y decía, ok, esto es una persona, actividad pesquera, pum, subamos en 1080 y 60 FPS. Y tenías un montón de video que costaba plata siendo subido y que no servía para nada, ¿no? El gobierno decía, mirá, tenemos acá una actividad pesquera. Abrían y había una gaviota caminando sin que pase absolutamente nada. Eso era complicado. Y también teníamos otros casos en los que dos personas se interponían o una persona salía de cámara y volvía, porque también teníamos que blurrear las caras por cuestiones legales, era parte de la solución que estábamos proveyendo. Y teníamos que pensar en escenarios raros. O sea, una persona mira la cámara, se da vuelta, vuelve a mirar, ¿qué pasa? Hay una gotita en la cámara justo donde está la cara, ¿qué pasa? Son todos casos que, de vuelta, cuando pensás en inteligencia artificial, decís, esto va a ser tecnología de punta, te vas a sentir como Carlín Calvo en el hacker, ¿no? Ahí haciendo cosas raras. Y en realidad yo me encontré yendo a comprar tuppers y difusores y pensando en una forma súper artesanal y manual, ¿cómo podíamos probar esto? Que de vuelta, es un sistema de tecnología de punta que fue el primero en el mundo. Entonces, una de las conclusiones que yo quiero llegar con esto es que automation está buenísimo, tenemos que hacerlo, pero el mundo de la inteligencia artificial nos está yendo ir a un lugar más manual. Y ahora les voy a explicar un poquito más por qué. El testing de inteligencia artificial, como nosotros lo estamos viviendo hoy en día, no está teniendo procesos, no estamos viendo que esté estandarizado de alguna manera como si tenemos estandarizado el testeo de software común y corriente, en el cual tenemos algo esperado que sabemos que va a pasar. Sobre todo con las inteligencias artificiales generativas, ahí es donde estamos teniendo más problemas. Y uno de los mayores problemas que estamos teniendo es que estamos utilizando inteligencias artificiales para tomar decisiones que impactan la vida tuya y mía, ¿no? Desde, bueno, en este caso estamos protegiendo especies, pero también estamos utilizando inteligencia artificial en el área de salud. También estamos utilizando inteligencia artificial en el área de la ciencia. Y si esos modelos, esos procesos, no están asegurados desde el área de calidad de una forma buena, correcta, completa, nos vamos a encontrar con que tenemos resultados que no son los que estamos esperando y el impacto lo vamos a ver quizás ahora, quizás dentro de 5 años, quizás dentro de 10 años, cuando eso empiece a fallar. Y esa es una de las grandes lecciones que me dejó este primer proyecto, ¿no? Primero que nada, automation. ¿Hacíamos automation? Sí, había un sistema, un frontend y un backend hecho con Angular, entonces le metimos Playwright, buenísimo. Eso estaba ahí, pero era mucho menos del que vos del otro lado podrías estar pensando cuando hablas de inteligencia artificial. El mindset de tester fue lo que hizo que todo esto pase de forma clave. Pensar de forma creativa, ¿no? Pensar de forma analítica, cómo podemos taclear este problema, qué pasa si esto ocurre de una manera, qué pasa si esto pasa de esta otra manera, los casos raros, que eran menos raros de lo que uno podría creer, la gaviota, el pescadito flotando en el mar.
que viene un delfín y se cruza, que las nubes de fondo, todas esas cosas que uno como tester dice, che, todo bien con el requerimiento, pero ¿qué pasa si yo hago esto así? Todo eso fue clave en este caso. El tema de testear videos, que también vos podrás decir, ok, inteligencia artificial, detección de pose, lo automatizamos. La verdad es que no. Si bien el modelo tenía pruebas que le hacíamos para ver que esté mejorando en el entrenamiento, la palabra final la tenía el tester. Era decir, ok, este video se está viendo con la calidad necesaria para que un humano pueda consumirlo y decir, sí, pescaron esta especie o no, no es esta especie. Entonces, de vuelta volvemos a la parte manual. Otra cosa que aprendí y que ya me estoy acostumbrando bastante es que AWS es una de las herramientas que más vamos a ver y las que mejor tenemos que saber manejar a la hora de ser testers en esta nueva era. SQS, lambdas, ¿no? Funciones que no usan ningún servidor, Dynamo, todo lo que provee AWS está siendo utilizado un montonazo, tanto en Nueva Zelanda como en Australia. Creería que en Estados Unidos también está habiendo una escalada en el uso de AWS y aprenderlo me parece clave. Y después el modelo. Teníamos el modelo de inteligencia artificial, AlphaPose, palitos, ¿no? Veíamos personas con los palitos tipo Stickman cuando dibujás vos cuando sos chiquitito. Bueno, la misma cuestión. ¿Cómo recopilamos la función de pérdida, la exactitud, el porcentaje correcto de puntos clave, ¿no? ¿Dónde está el codo? ¿Dónde está la rodilla? ¿Está en actividad pesquera o está ahí bailando para un TikTok? Porque no era lo mismo una cosa que la otra. Teníamos que subir la actividad pesquera y el resto no. Muchas veces el tipo estaba fumando en la cubierta del barco y no había que subir eso, porque imagínate que el gobierno lo agarra y está una hora mirando al tipo fumando, te va a decir, che, muchacho, gastamos miles de dólares en este montaje que se mandó y no tengo nada, estamos perdiendo tiempo. Entonces, todas esas cuestiones terminaron haciendo que uno le dé un poco más de valor al testing manual, en este caso, pero sí es cierto que la parte técnica, si bien no desde la automation, fue súper importante. AWS, cómo testeamos lambdas, cómo testeamos todo el objeto viajando a través del ecosistema de AWS, todo eso tenías que saber hacerlo. Entonces, la parte técnica es importante también. Y una de las reflexiones que les quería dar yo eh, es la siguiente, y creo que ya lo mencioné un poquitito. Estamos en una era que yo creo que es pivote, ¿no? Necesitamos pensar ahora mismo cómo nosotros podemos testear este tipo de tecnologías. Les voy a dar como referencia algo así rapidito, y fue hace unas cuantas décadas ya. El CERAC 25 fue un hardware para hacer justamente un tratamiento oncológico que en el momento fue revolucionario. Mediante software se hacía algo que antes se hacía mediante hardware. Todo el mundo decía, esto es lo próximo, esto es increíble. Y no se testeó bien en ese caso, porque en esos tiempos no existían los procesos de testing como los conocemos hoy, y esa máquina terminó provocando graves problemas de salud a los que se trataron con esa máquina. ¿A qué voy con esto? Hoy en día estamos teniendo esta tecnología revolucionaria, que está avanzando súper rápido, y nosotros tenemos que ser capaces de proveer procesos de calidad para justamente dar un marco a todo esto que está avanzando. ¿Cómo probamos una inteligencia artificial? ¿Cómo sabemos que lo que está escupiendo es real? ¿Cómo sabemos que es correcto? ¿Cómo detectamos alucinaciones de las inteligencias artificiales, sobre todo las generativas? Yo creo que como comunidad de testing tenemos que meternos a fondo con esto y llegar a algo. De hecho, les voy a dejar como reflexión acá que estamos en la comunidad Free Range Testers empezando justamente este debate ya hace un mes más o menos, tratando de unificar procesos, crear un proceso para inteligencias artificiales. Pues estamos todos muy enfocados en usar inteligencias artificiales, pero no en testearlas. Y eso a la larga va a terminar siendo un problema. Bien, y esto era lo que querías compartirles con todos ustedes, comunidad de testing, para que se inviten a la reflexión y para darle un poco de visibilidad cómo es el testear un proyecto con inteligencia artificial. Que por ahí vos que estás empezando testing decís, uy, no, pero estoy súper lejos de poder testear esto porque programación y cosas re locas. La verdad es que el mindset de tester manual es lo que más te va a ayudar a la hora de testear una inteligencia artificial. Ahora sí, los voy a dejar con el segmento de preguntas, así que tiren todo lo que tengan y yo les voy a responder en la mejor de mis capacidades. Nos vemos.